Señor, que has dejado en este lugar tu palabra, la historia, Señor. Sobre mi entendimiento, mi conocimiento. Gracias, Padre amado. Te agradecemos por su vida, te agradecemos la verdad, Señor. Guíes, tu Espíritu Santo sea el que nos dé la capacidad de poder retener, Señor, Gracias en esta mañana por cada uno de los que vinieron, presta tus oídos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar la exposición, Señor, a escuchar la información. Te damos gracias, Señor. Yo comentaba acerca del libre albedrío, y aunque no era el tema no es el tema que estamos exponiendo, sí es necesario mencionar esto. También hablamos acerca de la unión hipostática. Hemos estado hablando de ciertos temas en los cuales no hemos profundizado, por así decirlo, sino que estamos hablando de una forma panorámica de ese tema. Como la Trinidad, mi tema no es en sí la Trinidad, mi tema es la redención, pero yo estoy hablando de ese Dios que hizo la redención, es trino, y por eso yo hablaba del Padre, hablaba del Hijo y hablaba del Espíritu Santo, demostrando que ellos tres, en lo que llamamos economía, hacen la redención. Dentro de esos puntos, en el Espíritu Santo, el Dios, pues nos fuimos un poquito por ahí del libre albedrío, y la pregunta es, ¿cuándo es que decidimos rechazar o aceptar el Evangelio? Yo creo que la pregunta en sí no está bien formulada a lo que creo que quieren saber, porque rechazar el Evangelio o recibirlo, vamos a girar en torno a esto. Nosotros no podemos recibir el Evangelio a menos que Jesucristo o el Padre Dios nos envíe hacia Jesucristo. No nos envíe, nos arrastre a Jesucristo. Nadie viene a mí sino el Padre lo enviare. Y ahí usa una palabra que hablábamos, que es que lo arrastre hacia él. Es la misma palabra que usa también cuando Pablo fue arrastrado hacia las autoridades. Es una palabra en griego que la idea es arrastrar. Y las dos ideas, tanto del Padre lanzando una red y jalando a los peces, jalándolos, arrastrándolos hacia usted, es la misma idea que tiene Pablo cuando lo arrastraron a él, a las autoridades, a la cárcel. Entonces, si usted mira esa idea, nosotros somos llevados por el Espíritu cuando el Padre nos arrastra a Jesucristo. Nosotros estábamos muertos, voy a seguir patinando ahí, nosotros estamos muertos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un cadáver no puede decidir, no puede hacer absolutamente nada porque es un cadáver. ¿Usted recuerda en algún momento Ezequiel, cuando a Ezequiel lo llevan a un valle, el valle de los huesos secos, y le dice, ¿tú crees que estos huesos puedan vivir? Vida. Y es la vida que nos da a nosotros, que si nosotros podemos recibir o rechazar el Evangelio, nosotros no podemos decidir amar a Dios por nuestra condición de pecado. Agustín de Hipona, filósofo e historiador, y yo diría que por excelencia de la Iglesia, él está en la posición de que nosotros estamos caídos. ¿Usted recuerda quién es federalmente nuestro representante? ¿Quién es legalmente nuestro representante? Adán. Adán, ¿qué pasó con Adán? Lo estoy tratando de poner en el contexto más entendible. Adán es nuestro representante legal. Y Adán pecó. Y como Adán pecó, entonces todos pecamos en Adán. Adán está muerto
espiritualmente. Está totalmente muerto, por eso la Biblia declara: el día que comieras de este fruto, vas a morir. Y usted ve a Adán y una descendencia, pero no muere físicamente, sino muere espiritualmente. No voy a cambiar de lugar. Muere espiritualmente, y al morir espiritualmente, él tiene una descendencia, pero está muerto espiritualmente, está apartado de Dios espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que buscaba Adán y Eva? Al comer del fruto, cuando fueron engañados, se les dijo: vas a tener autonomía. Y esa autonomía nunca llegó. Somos dependientes de Dios. Nosotros no podemos decidir en nuestro libre albedrío, como muchas veces lo entendemos, autonomía, decidir crear un nuevo nacimiento en nosotros, una nueva naturaleza. No depende de nosotros. Entonces, hasta después que uno es arrastrado por el Espíritu, por Dios el Padre, el Espíritu Santo hace el resucitamiento espiritual en nosotros, entonces nosotros ya decidimos si contristamos al Espíritu o somos guiados por Él. Hasta ese punto, después de que nosotros somos resucitados espiritualmente, es eso. Y esto trato de contestar a la pregunta que hicieron. Ok, tanto Calvino como Arminio están de acuerdo en que el hombre está caído, de que el hombre necesita del Espíritu Santo para venir a Cristo. Están los dos, todos hasta ahí están de acuerdo. Entonces, en la doctrina de Calvino, todos rechazan a Cristo. Todos rechazan a Cristo. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque de Dios. Todos, automáticamente, todos no quieren nada de Dios. El Espíritu Santo es el que obra de una manera especial y atrae a esas personas a Cristo. Atrae a unos, pero no a todos. En la doctrina calvinista esto es lo que enseña. El Espíritu Santo poderosamente atrae a unos hacia Cristo, pero no a todos. A los demás, tristemente, y bueno, sobre eso también decía Wayne, con la tristeza de su corazón de Dios, simplemente los deja. Bien, Arminio dice: no, Dios quiere que todos sean salvos, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, Dios quiere que todos vengan. Pero recuerden que también Arminio cree que todos nacemos con esa naturaleza. Entonces, ¿cómo puede venir el hombre a Cristo si está muerto? Para Arminio, él enseña una que se llama gracia preveniente. Es decir, que antes de que Dios te regenere, Dios te da una gracia, y esa gracia él dice que se la da a todos, y esa gracia anula, esa gracia preveniente anula la naturaleza caída. Naturaleza caída. Con la muerte de Jesús, dice el Arminio, se anula esa naturaleza caída. Entonces ahora el hombre sí ya puede responder al Evangelio o negar el Evangelio. Entonces, por eso es que muchos dicen: ok, pero ¿en qué momento el hombre es libre para decidir si aceptar o rechazar el Evangelio? Depende de la postura que quieran ver. En el calvinismo siempre van a estar rechazando hasta que Cristo milagrosamente, por su poder, los atrae y los llama y los trae. Y en el calvinismo, una vez que Dios dice: voy a traer a él, vas a venir. Y por eso es conocido a gracia irresistible, no te puedes resistir. Los demás simplemente los deja. En el calvinismo. En el arminianismo existe la gracia preveniente, que antes de que Dios regenere a alguien, ya tiene esa gracia preveniente para el cual el hombre puede decidir si aceptar el Evangelio o rechazar
el Evangelio. Eso es. Ahora, si en el arminianismo la gracia preveniente anula la naturaleza caída, pues entonces podríamos decir que entonces el hombre hasta cierto punto nace sin la naturaleza caída, porque simplemente la anula con la muerte de Jesús. Podríamos decir también que entonces tal vez no nació con esa naturaleza caída. Esas son las acusaciones que se le han hecho a Arminio. Y se le han dicho, entonces tú también eres pelagianismo. Entonces tú también eres como Pelagio, porque estás diciendo que se anula esa naturaleza. Y Pelagio dice que no nacen con esa naturaleza. O básicamente estás casi igual. Esas son las acusaciones también que se le han hecho a él. Y ellos dicen, no, nosotros sí creemos que el hombre nació, pero creemos que también con la muerte de Cristo se cancela eso, y ahora sí el hombre ya puede escoger entre aceptar o rechazar. Estos temas, hermanos, nos conmueven como personas a veces, porque son temas difíciles, porque a veces miramos a personas que quisiéramos tal vez que estuvieran aquí, decimos, y si Dios ya no lo escogió, pues entonces no va a venir. Hermanos, estamos tratando de estudiar y de saber de un Dios que es mucho más amoroso que tú y que yo. O sea, si tú sientes feo por esas personas, Dios sabe lo que está haciendo también. Y Dios es más amoroso. Jesús dijo, si vosotros que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no sabemos cómo está. Los teólogos siguen estudiando, siguen debatiendo sobre estos, pero quiero que quede esto también, de que no crea que es Dios malvado, no crea que es Dios, o sea, si usted tiene amor es porque Dios de Dios es amor, así es simple. Entonces habíamos dicho de que muchos decíamos, bueno, entonces si la salvación es por obra de Dios simplemente y el hombre no puede hacer nada para salvarse, entonces, pues, ¿de qué me sirve a mí? O, por ejemplo, ¿qué puedo yo hacer por mi hermano, por mi hermana, por mi tío? Si al final de cuentas Dios es el que va a obrar. Muchos se han ido también a eso con el calvinismo y le han llamado hipercalvinismo, porque en el calvinismo dice, si Dios ya sabe que él o que ella se va a salvar, pues ¿para qué le predico? Al final de cuentas se va a venir a salvar. Lo que ellos responden es, no sabemos quién se va a salvar, por eso vamos y les predicamos. Y Dios es el que sabe. ¿Y cómo yo sé que el pastor Jamín se va a salvar? Yo no lo sé, voy a averiguarlo, voy y le predico. Si acepta, es porque fue escogido, y si rechaza, pues Dios no lo escogió. Eso es lo que responderían los calvinistas. Claro que usted puede hacer algo por sus hijos, claro que usted puede hacer algo, y yo creo que si la salvación es por parte de Dios, en vez de desalentarnos, nos debería de dar ánimos. Porque si usted va y le predica a su hijo, a su hermano, y su hermano no quiere, entonces usted dice, tú no quieres, pero todavía falta que Dios obre en ti. Y voy a orar para que Dios haga algo en ti. O sea, tú no tienes la final respuesta de que dices, yo no quiero. No, yo voy a orar y voy a ayunar y voy a predicarte el Evangelio. Dios llama, pero Dios usa medios. Dios te va a usar para que tú prediques, Dios te va a usar para que tú ores, Dios usa tu oración, Dios usa tu predicación, Dios usa tu ejemplo para que esa persona venga a Cristo. Entonces, claro que puedes hacer algo, puedes orar, puedes ayunar por él, puedes predicarle el Evangelio, y Dios usa esos medios. Entonces no nos vayamos con eso de que no, yo no puedo hacer nada porque Dios es el que obra. No, Dios usa los medios. Como les había yo dicho anteriormente de Jorge Müller. Jorge Müller estaba orando por un amigo. Jorge Müller anotaba sus oraciones, hermano, y tenía tantas oraciones contestadas que él las podía escribir. Y él oraba mucho por su amigo. Él murió y su amigo no se convirtió. Pero cuando él estaba en su funeral y su amigo fue a hablar por George Müller en su funeral, su amigo se convirtió en Cristo. ¿Las oraciones trajeron efecto? Pero pues si Dios los cogió, entonces ¿qué pasa con las oraciones? ¿Para qué hubiese orado? Porque Dios usa los medios, y Dios usó esa oración, y Dios usa las predicaciones. Entonces eso es como Dios trabaja, ¿no?
del llamado que Dios nos hace. Habíamos dicho que había dos llamados, uno era interno y uno externo. Que el predicador hace un llamado externo y Dios hace un llamado interno que te llama al arrepentimiento, que te llama. Y habíamos hablado también de la regeneración, de cómo Dios cambia esa naturaleza y hace nacerte de nuevo y hace que tú aceptes. Entonces habíamos hablado de lo que Dios hace, pero ahora dice uno, ¿y qué es lo que el hombre hace? ¿Qué es lo que yo hago? Una vez escuché a alguien que dijo, bueno, es que yo vine a Cristo porque yo me arrepentí. Pues claro, yo no me arrepentí por ti, ni el pastor se arrepintió por ti, tú tienes que arrepentirte. Entonces, ¿no Dios hace todo? Los dos. La salvación es de Jehová, Dios es el que te regenera. Y alguien puede decir, es que yo me arrepentí, por eso estoy aquí. ¿Y quién te dijo que Dios no te dio el don del arrepentimiento? ¿Y quién te dijo que Dios no te trajo acá? Pero al fin de cuentas tú eres el que te arrepentiste. Yo no me arrepentí de tus pecados. Yo no sé qué, ni siquiera sé qué pecados tienes tú de que arrepentirte. Tú eres el que te arrepientes. Entonces ahora vamos a ver un poco acerca de eso. ¿Qué es lo que el hombre hace? Estamos hablando de la conversión y la fe salvadora. ¿Qué es la conversión? Volverse del pecado a Cristo. La conversión es nuestra respuesta voluntaria. Y fíjese bien en las palabras, voluntaria, nadie te obligó, nadie te dijo tienes que hacerlo, es una respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio. Dios te llama, el predicador te está hablando del Evangelio y tú de una manera voluntaria respondes a este llamado, mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. La palabra conversión significa literalmente volverse, es decir, volverse del pecado a Cristo. La verdadera fe salvadora. La verdadera fe salvadora no es superficial, incluye 3 dimensiones fundamentales que involucran todo nuestro ser. Hay 3 cosas, algunos han puesto más, yo puse 3, para una fe salvadora para la conversión. Número 1 es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es el entendimiento de los hechos fundamentales del Evangelio y de las verdades expuestas en las Escrituras. Es decir, el conocimiento te lleva a tener un poco de confianza. Voy a seguir leyendo y luego mejor en el siguiente punto trato de aclararlos. Ok, número 1, tienes que tener conocimiento. Número 2, tienes que tener aprobación. Tienes que aprobar eso que la Biblia te ha dicho. Es un acuerdo intelectual y emocional con estos hechos. Sentir y reconocer la verdad de nuestra condición pecaminosa. Número 3, confianza personal. La decisión voluntaria y personal de depender exclusivamente de la persona viva de Jesús para la salvación. Estas 3 cosas tienes que tener para que tengas una fe salvadora: conocimiento, aprobación, confianza personal. Y como les digo, algunos ponen más, pero pienso que estos 3 son suficientes. Límites del conocimiento. Ok, el conocimiento es necesario para ser salvo, pero no suficiente. It's not enough. Necesitas más. El conocimiento de la verdad bíblica es absolutamente necesario para la salvación. ¿Quién me busca? Romanos 10:14. Entonces, un conocimiento te lleva a tener confianza. El conocimiento te lleva, si yo les platico, ¿saben qué? Miren, conozco a este abogado que es muy bueno, me ayudó en esto y en esto y esto más, y les puedo dar los datos. ¿Qué es que esos datos te llevan? A tener confianza en ese abogado. Entonces, ese conocimiento te lleva a tener confianza en Él. Entonces, las personas necesitan tener ese conocimiento de quién es Cristo. No completamente, porque no podemos entender todo, pero sí un poco de conocimiento de quién es Cristo, de qué es lo que hizo, para que podamos tener una confianza en Él.
¿Es necesario el conocimiento? ¿Es necesario que conozcan de quién es Cristo? Sí. ¿Pero es suficiente? No. ¿Usted cree que los demonios conocen quién es Cristo? Sí. ¿Usted cree que Satanás sabe que Jesús es Hijo de Dios? ¿Usted cree que Satanás sabe que Jesús murió y resucitó y Satanás es salvo? Satanás es salvo, pero él conoce, tiene conocimiento más que nosotros. Es mejor teólogo que nosotros y más que Calvino y Terminio. Pero su conocimiento no lo lleva a ser salvo. Entonces necesitamos tener un conocimiento de quién es de quién es Dios. El conocimiento nos lleva, nos acerca a Cristo. Hay cosas, hermanos, que se nos ha hablado a veces, por ejemplo, de la fe, y dicen, no, es que tú tienes que tener fe. A mí me lo han dicho, es que tú todo lo quieres razonar y tienes que confiar, el conocimiento no lleva a nada. El conocimiento, la Biblia no contrasta el conocimiento con la fe. La Biblia contrasta el conocimiento con la vista, con lo que tú ves. Es diferente al conocimiento con lo que tú ves. Tim Keller dice que cuando, no recuerdo si lo iban a operar a él, fue a ver al doctor y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tienes esto y esto más, pero vamos a hacer un proceso. El proceso va a durar tanto tiempo, vamos a llegar y cuando llegues al hospital te vamos a hacer esto y esto más. Solo le entró confianza por el conocimiento que él estaba dando. Pero cuando llegó al hospital y empezó a ver las máquinas y empezó a oler el olor al hospital, le empezó a dar miedo. ¿Qué es lo que pasó? Su fe se empezó a bajar, pero no se bajó por el conocimiento, sino por la vista, por lo que él estaba mirando. Y eso es lo que la Biblia ha contrastado, que la fe contrastándola con lo que vemos, pero no con el conocimiento. De hecho, después llegó el doctor y le empezó a dar más conocimiento y le empezó a decir, no te preocupes, esta máquina solo te va a hacer esto y esto más, después vas a pasar allá, esta máquina te va a hacer esto. Ahora le dio más conocimiento y le volvió a entrar confianza, le volvió a dar fe. Entonces, el conocimiento no es malo, no va en contra de la fe. La vista es lo que Dios hizo. Pero no nomás necesitamos conocer lo que Dios hizo, necesitamos tener una aprobación. Porque si la Biblia dice, hermano Jaime Alberto, eres pecador y tienes que arrepentirte. Ahora él ya sabe que eres pecador, pero él dice, no, yo no soy tan malo. Él no está aprobando lo que la Biblia está diciendo, él no está aceptando lo que la Biblia dice, él no está aprobándolo, él dice, pues sí soy malo, pero no tan malo. Eso es lo que hoy decimos, pues sí, no soy tan bueno, pero tampoco tan malo. Entonces, tenemos que tener conocimiento y tenemos que tener una aprobación. Conocer la verdad, incluso aprobarla intelectualmente, no equivale a la fe salvadora. Ejemplos abundan de eso en el Nuevo Testamento. Pueden aquí buscar Hechos 26, 27 y 28. Rey Agripa a los profetas, yo sé que creo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades ser cristiano. ¿Qué es lo que le dijo Pablo al rey Agripa? ¿Estás familiarizado con estas cosas? El rey Agripa está familiarizado con estas cosas y por eso habló ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora. Estoy convencido de que, rey Agripa, de que no ignoras todo esto. Porque no sucedió en un rincón, rey Agripa. ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. ¿Y era Agripa salvo? ¿Por qué no? Porque después dijo, por poco y me persuades. Tenía el conocimiento, aprobaba todo eso, pero no era salvo. Él le dijo, por poco y me persuades a ser cristiano. Entonces, el conocimiento, la aprobación son necesarios
pero no es suficiente. Hay una palabra que es creer. Esta está un poquito difícil. La fe salvadora consiste en confiar en Jesucristo como una persona viva para el perdón de pecados y para la vida eterna con Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, en griego dice al cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y utiliza estas palabras: pisteo eis auton. Pisteo de confiar, eis quiere decir adentro de, o dentro de, y auton es Él. Entonces, creer dentro de Él. Tienes que creer dentro de Él. O sea, no simplemente tienes que creer lo que Jesús dice, sino que tienes que creer dentro de Él. ¿Cómo se puede explicar esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea adentro de Él, para que tenga su confianza en esa persona, no para que crea lo que Él dice, porque una cosa es creer lo que Él dice y otra cosa es creer en esa persona. Y esta palabra es la que muchos teólogos también lo miran, incluso los que estudian griego. O sea, incluso muchos no están tanto de acuerdo con esta palabra, de que hoy en día se ha hecho esta palabra muy, o sea, la utilizamos muy a la ligera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Crean todos y sean salvos. Pastor Jamil, ¿usted cree que Donald Trump es? Sí cree eso, pero eso no lo lleva a tener una relación con Él. Pero eso no le va a depender a usted de Él. Entonces, creer algo no es igual a lo que la Biblia trata de explicar. Cuando la Biblia dice creer en el Señor Jesucristo, no es mi emisora. Pero no me afecta en nada a mí, yo no dependo nada de eso, no hay una confianza, no hay nada en ello. Entonces, creer que Jesús es el Señor, muchas de las veces eso nos ha llevado a creerlo como un hecho, un acontecimiento, pero no a tener esa confianza dentro de Él. Y volvíamos al principio, ¿no?, de lo que les decía de creer en alguien. En el Nuevo Testamento, tener confianza se expresa como creer dentro de Él. No es solo creer información acerca de Jesús, sino arrojarse a Él con total seguridad. Una metáfora de esto es similar a confiar en un cirujano para que te opere. O sea, tú no más estás confiando en lo que dicen de Él, sino tú estás confiándole en Él por tu salud, porque especialmente si tienes una enfermedad grave, un abogado para que te defienda si es que estás en un problema de cárcel. Pero la otra creo que más profunda es el matrimonio. Confiar en alguien para decir, sí, quiero vivir contigo por el resto de mi vida. O sea, eso ya es realmente una confianza más profunda dentro de la persona, en esa persona. Y creo que más o menos eso podríamos ver, de qué es lo que significa confiar en Cristo. Todos, hermanos, hemos pecado, hemos hecho cosas indebidas, todos hemos hecho cosas malas, pero cuando venimos a Cristo, nosotros tienes que confiar en lo que realmente Cristo hizo. Una cosa que no es confianza es, por ejemplo, si yo ahorita, supongamos, la hermana Yani, pero si ya veo que ya son las 8:50 y no ha llegado, ¿qué es lo que pasa? Si yo no confío en ella, yo voy a empezar a sacar las cosas. Pero si yo sé que ella siempre está puntual y ella siempre viene, y si hay algún problema ella me avisa, entonces yo tengo la confianza en que ella va a venir y voy a estar esperando hasta que ella venga y lo saque.
Pero si yo no confío en ella, yo voy a empezar a hacer las cosas que ella tenía que hacer. Si tú no confías en Cristo, tú vas a empezar a hacer cosas para ganar tu salvación. Si tú no confías en Él, tú vas a empezar a hacer cosas. O tú para querer hacer. Otra cosa, si el hermano Jamil, el pastor Jamil ya se arrepintió de sus pecados, ya está aquí en Cristo, ya se arrepintió y le vino una enfermedad. Y si él dice, esto me está pasando por el pecado que hice, él no está confiando en lo que Dios hizo. Porque sus pecados, una vez que tú vienes a Cristo, Jesús dijo, de tus pecados no me acordaré más. Ya se borraron. Entonces no pienses que porque te viene una enfermedad, oh sí, es que Dios me está castigando porque pequé tanto. No, si tú ya te arrepentiste, tus pecados fueron cubiertos, tú no tienes que hacer nada más. Tú tienes que confiar en el sacrificio de Cristo. Tienes que confiar en lo que Él hizo. Ahora hay otra cosa, Hay otra cosa que tal vez sí puede ser el resultado del pecado, pero no porque Dios te está castigando. Por ejemplo, si yo anteriormente abusaba del alcohol y me vino una enfermedad de cirrosis o cualquier otra, o sea, ese es el resultado del pecado, pero no es porque Dios me lo está poniendo. Dios ya te perdonó, no te está castigando. Ese fue el resultado de eso. Entonces no compare, lo que estoy tratando de decir es que realmente necesitamos confiar en lo que Cristo hizo. No importa lo que te venga. Si se te viene un cáncer más tremendo, el cáncer más doloroso, no digas, eso me está pasando porque hice esto. Mucho menos digas, estoy pagando por lo que hice, porque no puedes hacer nada para pagar por lo que tú hiciste. Ya lo pagó Cristo. Entonces necesitamos esa confianza de creer en Él. Perdón, ya estaba predicando. Arrepiéntanse. La fe debe de aumentar conforme pasa el tiempo, ¿o no? ¿Usted no confía más en su esposa conforme a que lo hacía antes? Entre más pasa el tiempo, la fe tiene que ir aumentando. Relación entre fe y conocimiento. A medida que aumenta nuestro conocimiento de Dios, nuestra confianza en Él debe de crecer proporcionalmente. No, a medida de que usted pasa más tiempo escudriñando la Biblia, sabiendo más de quién es Cristo, más tiempo en el Evangelio, en cuanto usted se va haciendo más viejo en el Evangelio, esa fe tiene que ir aumentando. Esa fe tiene que ir creciendo. No puede quedarse estancada. Y este es el que le decía, de cuando el ejemplo de que si una persona le dice me quiero casar, usted le diría, no tienes, apenas si lo conoces, no tienes como si apenas lo conociste y ya te vas a casar con él. Entonces lo que está diciendo es, entre más información, pues más confianza te va a dar. Entre más tú conozcas a la persona, más la fe también tiene que ir aumentando. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia voluntaria al mismo y un propósito sincero de olvidarlo para caminar en obediencia de Cristo. Perdón, entonces más o menos antes de pasar a esto, ya sabemos cuál es en qué significa la fe salvadora. Número 1, tienes que tener conocimiento. 2, tienes que tener aprobación. Y 3, tienes que confiar en lo que Cristo hizo. Tienes que tener conocimiento, tienes que aprobar eso y confiar en el sacrificio que Jesús hizo. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Quieren decir algo? ¿Quieren aportar algo? No quiero decir las otras palabras que nos acusan, pero sé que al principio Calvino decía que entre más conocemos a Dios, más nos conoceremos a nosotros mismos. Más nos conoceremos a nosotros mismos. Sí. Y también entre más nos conocemos a nosotros, más conocemos a Dios. ¿Cómo?
vemos la santidad de Dios y vemos nuestra pecaminosidad. Entonces vemos nuestro pecado frente a la grandeza y la santidad de Dios, y entonces nos vemos como viles pecadores. Entonces ahora vemos a Cristo y vemos a que Cristo paga por todos nuestros pecados y nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, si conocemos todo eso, podremos debatir tanto a ateos como a personas que nos acusan de tener una fe ciega, conociendo precisamente quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y que han dicho, ok, los cristianos simplemente son personas sin estudio, personas que no tienen conocimiento, entonces como que los enredan con cualquier cosa. Hasta cierto punto tienen razón. Desde el principio los que más venían a Cristo eran los obreros, los que trabajaban, las amas de casa, al principio fueron más los que aceptaban a Cristo. Pero hoy en día no es así. Hoy en día hay científicos que han aceptado el cristianismo, grandes pensadores, grandes eruditos. Hoy en día tenemos de todo. Entonces, por fe. Entonces tú también eres de fe, entonces. Ahora, eso es lo que a veces a nosotros nos han acusado, pero no quiero. Y ahora, el conocimiento es bueno para conocerlo, pero también tenemos que tener en cuenta, y no quiero abrirme mucho de esto, una cosa es el conocimiento y otra cosa es el entendimiento, hermanos. Hay muchas cosas en las que no entendemos. La Biblia dice muchísimas cosas en las que no entendemos, pero no, y esta clase tenía que tal vez haber sido al principio de la confiabilidad de las Escrituras, de que la Biblia no tiene errores, de que la Biblia, todo lo que la infalibilidad de las Escrituras, para que cuando nosotros no entendamos algo, no digamos, oh, no lo acepto porque no lo entiendo, porque entonces tú ya estás poniendo por encima de la Biblia tu conocimiento o tu razonamiento. Entonces, yo no lo entiendo, no lo puedo razonar, pero mi razón está abajo sobre la Biblia. Entonces, yo lo acepto porque en la Biblia está, no porque lo entiendo, no porque lo puedo razonar. Entonces, también tenemos que tener conocimiento, pero si yo no entiendo las cosas, no tengo que decir, ok, pues eso está mal porque no lo entiendo. Tal vez el mal eres tú, tal vez el mal soy yo, y nuestro conocimiento va creciendo conforme vamos avanzando. Y no vamos a dejar de aprender, cuando esté con Cristo, estará usted en la eternidad y seguirá aprendiendo. ¿Alguien se lo sabe? Yo no. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con toda tu mente. Es un mandamiento. Y no tan solo eso, sino Pedro nos llama a dar razón de nuestra fe, a dar razón. Eso se conoce como apologética, a dar razón, tomar todas las áreas que nosotros tengamos en nuestro conocimiento, en nuestro razonamiento, para dar razón de la fe que proclamamos. De la fe salvadora, la fe tiene que tener conocimiento, tiene que tener aprobación y tiene que tener confianza, y también tienes que tener un arrepentimiento para la fe salvadora. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, es una renuncia voluntaria al mismo y un propósito sincero de olvidarlo para caminar en obediencia a Cristo. Es un entendimiento claro que el pecado es malo a los ojos de Dios, que es 3 veces santo. Entonces es intelectual, tiene que ver con el entendimiento. Tienes que entender que el pecado es malo. Es una tristeza genuina y dolor de corazón por haber ofendido a Dios, aborreciendo el pecado cometido. Es una decisión firme y personal de apartarse del pecado, confesar de corazón y buscar el perdón de Dios. Hay una cosa que es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Cualquier persona puede tener remordimiento. Y lo digo por esto también, porque una cosa del arrepentimiento es una tristeza genuina y un dolor de corazón por haber ofendido a Dios. El arrepentimiento es entender que hiciste mal,
es sentir esa tristeza y es apartarse de ello. El remordimiento es a veces que la persona siente remordimiento por las cosas que hicieron, pero no se aparta. Y a veces nos hemos confundido con eso, porque a veces cuando venimos aquí en la iglesia y estamos predicando, queremos que la persona llore. Y si la persona está llorando, decimos, esta persona se está arrepintiendo. Pero puede que esa persona simplemente esté sintiendo remordimiento. En la cárcel, hermanos, todos se arrepienten. Los que van a ir a las cárceles cuando están sentenciándolo, todos se arrepienten. La pregunta es, ¿se arrepienten sinceramente o solo tienen un remordimiento? Cuando Judas vino y dijo, he entregado a sangre inocente, ¿se arrepintió o sintió remordimiento? Son una de las cosas que tenemos que tener en diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento también produce tristeza, pero no te produce cambio, no te produce a cambiar. Muchas de las veces, ¿qué pasaría si se cancelara el infierno? Ya no hay infierno. ¿Cuántos de aquí nos iríamos? Todos. Entonces, estamos arrepentidos de lo malo que hicimos y queremos estar con Cristo, queremos realmente a Cristo, o estamos simplemente porque queremos salvar nuestro pellejo. Ahora, no es malo querer salvar nuestro cuerpo del castigo, pero el verdadero arrepentimiento es apartarse de esto, del pecado, porque eso le ofendió a Cristo, porque eso hizo es un dolor contra Cristo primeramente. Hay muchas personas que han cometido adulterio y han venido y han pedido perdón. ¿Ustedes han mirado algunas personas en la iglesia que se han acercado a Cristo porque tenían problemas con su pareja y porque querían salvar la relación? ¿Una hermana? ¿Sí yo? Ahora, no estoy dudando que Dios puede utilizar cualquier forma, ¿ok? Pero normalmente hay personas que se acercan a Cristo porque quieren salvar su relación, pero no les interesa tener una relación con Dios. La diferencia del pecado es que primeramente, y claro, para eso están aquí los pastores, el pastor Amí, el pastor Israel, el pastor Ari, el pastor Francisco, para guiarlos a eso. Decirle, hermano, espera, con calma. Lo más importante aquí no es tu separación con tu esposa. Lo más importante aquí es tu separación con Dios. Lo primero que tienes que hacer es arreglar tus cosas con Dios. Si tu esposa decide dejarte, te lo mereces. Si tu esposa decide, o al revés, pero lo más importante, lo primero, es que tú arregles con Dios. Y después, entonces sí, vamos a ver qué se puede hacer con tu relación familiar. O sea, no es lo primero. Cuando aquel hombre que gastó todo el dinero, que le dijo a su padre, dame mi herencia, y se gastó su herencia y se fue. Después, cuando estaba allá queriendo comer las algarrobas, dijo que vino en sí y dijo, me volveré a mi padre. ¿Y qué cosa fue lo que, cuando vino el padre, qué cosa fue lo que él le dijo? Padre, ¿el pecado qué? Contra el cielo y contra ti. Primeramente dice, pequé contra Dios, pero no ofendió a su padre. Cuando le pidió la herencia, lo que le estaba diciendo es, ojalá que te mueras para poderme quedar con todo lo que tienes. Las herencias se reparten después de que se muere la persona. Y cuando él le dijo, dame tu herencia, es como desearía que ya estuvieras muerto para poder agarrar tu herencia. Es una ofensa tremenda que tu hijo te diga eso, que después venga, ya vengo, ¿qué cosa es lo que le ibas a decir tú? ¿Vienes por más? Lárgate, querías estar allá afuera, ¿no? Pues lárgate.
Pero él entiende y no le pide perdón primero a su papá. Él dice, he pecado primeramente con Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben qué decía David? Contra ti, contra ti, contra ti he pecado. No pecó contra Dios primero, solamente contra Betsabé, porque él era el rey. Betsabé no tenía opción. Cuando llegan los guardias y los soldados del rey y le dicen, Betsabé, arréglate, ponte tu mejor ropa, ponte tus mejores perfumes, porque tienes que venir a la alcoba del rey, tienes que venir a la casa del rey, el rey te está llamando. Betsabé no tenía opción, o iba, tenía que ir, porque venían los guardias del rey y era una orden del rey. Pero sin embargo, cuando vemos qué es lo que qué es lo que David dice, contra ti he pecado. Dice, incluso, bueno, ya voy a seguir. Creo que ya hemos entendido el punto, ¿no? Y claro, para eso están aquí los pastores, para guiarlos. Muchos nos acercamos por eso, porque tenemos problemas de cualquier índole, y los pastores aquí están para guiarnos, para decirnos, ese no es tu mayor problema es con Dios. Primero trata de solucionar esto y después vamos a ver con ello. Entonces estamos hablando un poquito acerca del arrepentimiento y de la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Demandas de la salvación. Las escrituras quieren tanto la fe como el arrepentimiento para la salvación de las personas. Vamos a ver unos versículos. Entonces quiere arrepentimiento y fe. Entonces ya habíamos mirado que la fe también tiene que tener conocimiento, aprobación y confianza. Vamos a ver, ¿quién me busca? Isaías 55. Llamado en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aquí arrepiéntanse y crean. Está mencionando los dos. Arrepiéntanse y crean, los dos. Pero hay pasajes que solamente menciona uno. Hay versículos que solamente dicen arrepiéntanse. Hay versículos donde dicen tienes que tener fe. Entonces, pero creo que tiene que tenerlos, son los dos, tanto la fe como el arrepentimiento, aunque haya versículos que no se mencionen los dos. 2 Corintios capítulo 7, 9 y 10. 2 Corintios capítulo 7. Entristecidos, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera nos hemos perjudicado. Aquí tiene una cosa. Una es que su tristeza los llevó al arrepentimiento. Es decir, los llevó a la fe. Y incluso de lo que yo les había hablado de esto, también Pablo lo sigue diciendo. Hay tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento y que lleva a la salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Simplemente este versículo es de lo que les estaba hablando hace un ratito, de lo que es el arrepentimiento y el remordimiento. Uno es de Dios, que te lleva al arrepentimiento, y la otra te lleva a la muerte. No es arrepentimiento. ¿Quién busca San Juan 3:16? Creo que no lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:31. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente dijeron crean. ¿De qué está hablando la palabra creer? De tener fe. Pero no dijo Pablo, no dijo cree. Es decir, nomás se menciona uno solo, la fe. Pero tiene que creer y arrepentirse. Hay veces que solo se menciona el arrepentimiento. Lucas 24, 46 y 47. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En su nombre el arrepentimiento
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que en su nombre se predica el arrepentimiento, se nota, se menciona el arrepentimiento, pero no se menciona la fe, no se menciona, no dice que se arrepienta. Algunos solo se menciona que creen en el Señor Jesucristo, otros solamente hablan del arrepentimiento, pero hay versículos en los que sí se mencionan los dos, tanto tener fe o creer y arrepentirte, que son necesarios para la salvación. Y la mujer samaritana y Nicodemo, ¿qué pasó con el joven rico? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tú ven y sígueme. Lo que Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga. Tal vez Jesús no le va a decir a todos, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Algunos lo han interpretado de esta forma, pero no es así. Dios le dijo eso al rico porque ese era el problema del rico. El problema del joven rico era el dinero, era que amaba el dinero y por eso no podía seguir a Jesús. Si ustedes aman el dinero, a lo mejor si es igual nos va a estar diciendo eso, deja lo que tienes, si amas más el dinero, pero no a todos les dice lo mismo. A Zaqueo, ¿qué fue lo que Zaqueo pasó? ¿Qué es lo que llevó a, cómo se miró el arrepentimiento en Zaqueo? Él prometió devolver lo que había robado. Entonces su problema de él era eso, que estaba robando, y él dijo, voy a devolver todo lo que he hecho. Hablando del arrepentimiento de presas, y hay personas que robaban en esa presa y después se arrepintieron, vinieron a Cristo y mandaban una carta al patrón que había tenido la empresa y le decía, yo fui su trabajador y le robé tanto mientras estaba yo con usted y aquí está el dinero que le robé. Él estaba reponiendo lo que había hecho. Hay cosas en las que no podemos hacer algo, pero hay cosas en las que tenemos que llevar a arreglar estas cosas. Una vez escuché a un pastor que estaba predicando y dijo, yo antes de venir a Cristo robé tanto dinero, pero yo ya no tengo que pagar, mi Cristo pagó por todo, amén. Estaba predicando eso, él estaba diciendo eso. Zaqueo dijo, yo si he robado lo voy a recompensar esto. Imagínense que usted hace algo, ¿no? Mata a una persona, la policía lo agarra y le diga, llegue a la cárcel y le diga, pues yo no tengo que pagar por esto, Cristo pagó por eso, ya eso lo hice antes, pero ahora ya me arrepentí. Zaqueo dijo, si he robado, voy a restituir eso, voy a arreglar eso, voy a remendar eso y voy a devolver lo que he robado. A la mujer samaritana, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? Ve y llama a tu marido. ¿Por qué no le dijo, ve y vende lo que tienes y sígueme? Porque su problema no era el dinero. ¿Cuál era su problema? Su vida conyugal. Entonces por eso es de que Dios le está diciendo a ella, ve y llama a tu marido, porque su problema de ella era conyugal. A Nicodemo lo reprendió también por su mero conocimiento intelectual, por ser un gran maestro, y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces podemos ver aquí que cosas que Dios le ha demandado, pero esto no es en general para todos, sino a cada persona específica le han dado. Por ejemplo, yo he escuchado personas famosas que hablan de versículos como esto, pero los generalizan para todos. Por ejemplo, cuando habla del joven rico, donde le dijo, ve y vende lo que tienes, y dice que después los discípulos le dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino. Y algunos lo han interpretado de eso, de que pues solamente los pobres pueden venir a Cristo, que los ricos no. Hay ricos que han aceptado a Cristo, es más, hay ricos que son humildes y hay pobres que son orgullosos.
Entonces, el hecho de que una persona tenga o no tenga, y yo lo escuché a, ¿cómo se llama este señor? Marco Antonio Regil, el que decía, el famoso, que jugaba la ruleta, porque él da clases de economía, y él dice, es que yo cuando leí este versículo, pues yo decía, pues que entonces Cristo me está demandando que no tengo que tener todo esto, entonces que no tengo que tener dinero, pero dice, después entendí que no se refería a eso, sino que se refería a un hoyo allá en Israel, dice, y que los camellos tenían que pasar por eso, dice, entonces no se estaba refiriendo a eso. Ahora, las dos interpretaciones están mal de él. Aquí no está generalizando para todos que todos tienen que dejarlo, a lo mejor tú tienes que dejar otra cosa. A lo mejor Dios dice, pues, no sé, cuál sea tu problema, deja esto que tú tienes, deja el orgullo, deja, no sé cuál sea lo que Dios nos diría a nosotros, pero no es diferente. Un acto y una vida continua. La conversión no está dividida, es el acto único de apartarse del pecado mediante el arrepentimiento y al mismo tiempo volverse a Cristo mediante la fe. Y no ocurre solo al inicio, tanto la fe como el arrepentimiento continúan a lo largo de toda la vida cristiana. Nos arrepentimos diariamente y seguimos creyendo en Jesús. Continuándonos, arrepintiéndonos, y no es precisamente a veces para que Dios te perdone, pero sí para que tú vuelvas a tener esa confianza. Mire, por ejemplo, el pastor Jamín está casado con su esposa y van a seguir casados, o sea, ya están casados y van a seguir casados, pero a lo mejor después él le va a pedir perdón a ella, porque ¿será que nunca se van a discutir entre los dos? Ahora, ¿por qué le va a pedir el perdón a ella? Para restablecer esa confianza, para restablecer esa comunión. Y eso es lo que nosotros tenemos cuando nosotros le venimos a pedir perdón a Dios, es para restablecer esa comunión, no para que volvamos a ser salvos, porque cada vez que venimos volvemos a ser salvos, sino para restablecer esa comunión, para restablecer esa confianza, esa comunión con Dios. Entonces, por eso es que todos los días venimos y Señor, vengo arrepentido, he hecho esto a los pies humanos. Yo sé que ya me perdonaste en mis pasados, me arrepentí, desde que vine a Cristo, vine a tus pies, me perdonaste los pecados pasados, presentes y futuros, pero quiero tener esa comunión contigo, quiero restablecer esa comunión contigo, porque te he fallado. Si recuerdan que cuando Jesús le quiso lavar los pies a sus discípulos, ¿y qué le dijo Pedro? No. ¿Y qué le dijo a Jesús? Si no te dejas que te lave, no vas a tener parte conmigo. Entonces no laves mis pies, todo, Señor. ¿Y qué le dije a Jesús? Tú ya estás limpio por la palabra. Pero entonces, ¿para qué tenía que ser lavado si ya estaba limpio? Porque continuamente necesitamos venir y, aunque ya han sido perdonados nuestros pecados, tenemos que ir limpiándolos, como dice uno de los pecados diarios, porque diario usted se va a dar cuenta que falla en una cosa u otra, y cada día le van a estar saliendo cosas que usted tenía, y sus nietos, hermano, lo van a sacar cosas que usted sabía que ni usted sabía que tenía dentro de usted. Va a decir, yo no tenía eso, y sus nietos lo van a sacar eso, y usted va a venir y le va a pedir perdón a Cristo, y así va a seguir hasta que Cristo venga. Son las 10:33, me pasé con 3 minutos, 34. ¿Quieren alguien decir algo? Pues, personal, fue algo maravilloso que sucedió en mí. Ahora, nosotros sabemos de que ya Jesús perdonó todos nuestros pecados, pero hay un hilo muy fino en ciertas doctrinas, como el salvo siempre salvo. Ellos ya no son salvos por gracia, ellos ya creen que ya Jesús pagó por todo, que no hay nada más que hacer. Entonces, yo tengo que, para mantener mi vida cerca de Dios, tengo que ser santo, como Él es santo. Entonces, tenemos que tener el cuidado, como lo dijo anteriormente, usted está hablando de que Pablo igual lo dijo, a diario peco, a diario.
tengo que buscar esa salvación, la gracia. O sea, yo ya fui salvo, pero tengo que entender de que si tengo malos actos, tengo que volver a la cruz. Tengo que volver a Cristo. Pero muchas veces si no entendemos de que por esa gracia que ahora estamos viviendo, nosotros ya no tuviéramos esa entrada al cielo, la accesibilidad de estar cerca de Él, de tener la fe de que el Espíritu Santo hoy está con nosotros y a quienes más habita en nosotros. Entonces, cuando yo ya entiendo de que es por fe, de que Él está en mí, no está en cuatro paredes, Él habita en mí. Y entonces lo que contrita el Espíritu Santo son cosas y actos que yo hago. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el Espíritu Santo siempre y esa salvación que vive en mí, que es Cristo Jesús, es tratar de que mi vida esté cerca de Él? Está en todos los ejemplos que Él me dejó en este libro. Entonces, ¿qué está pasando ahora en este tiempo? Que hay muchos predicadores, como usted antes estaba hablando, están hablando siempre de pecados pasados y la gente siempre está volviendo a tener esas regresiones a su pasado, a ver de qué Dios no perdonó, cuando ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo ya tengo mi certeza, mi fe, mi convicción centrada en Cristo, entonces voy a tener esa relación con Él por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros como iglesia, o sea, yo como iglesia, entiendo de que para estar cerca de Él, para sentirme siempre que Dios está dentro de mí, su Espíritu Santo me acompaña donde vaya, entonces tengo que estar caminando siempre como Él caminó, haciendo las cosas como Él las hizo rectamente.